Martes de la 14ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy es el Evangelio de Mateo, capítulo 9, del 32 al 38. Y bueno, hablamos de la palabra. Saber hablar, aprender a decir las cosas, bueno, puede llevar toda una vida, ¿no? Porque con la palabra construimos o con la palabra destruimos. Ninguna palabra es indiferente. Es más, los silencios tampoco son indiferentes. Y hay personas que lamentablemente no han aprendido a expresar lo que sienten, lo que piensan. Y incluso la palabra muchas veces la han utilizado mucho para ocultar, más que para expresar. Y todas estas cosas que lamentablemente por educación o por mala educación muchas veces se ha aprendido mal, luego pasan factura a los vínculos que se viven en la vida. Todos tenemos que aprender, ¿no? A hablar, a saber decir las cosas para poder expresarnos, ya que la palabra es el puente que tendemos con los demás. Y el que no sabe hacerlo, bueno, vive conflictos. Una buena comunicación moviliza al que la recibe, pero también al que la dice. Porque fíjense que nosotros somos frutos de una palabra. Por la palabra todo fue hecho. Por tanto, quien no sabe hablar no se puede expresar. Incluso diría que la vida de cada uno es una palabra que debe dar a luz. Claro, cuando no se sabe tampoco ni cuál es el sentido de la propia vida, esa palabra tampoco se sabe expresar, ¿no? Y también puede suceder que así como nos cuesta hablar, está el que le cuesta escuchar. ¿Cuántas veces hemos querido hablarle bien a alguien y se toman de una frase pasajera y secundaria? Pero si vos decís eso, chau, acá se terminó todo. Y no quieren escuchar todo el resto y sacan excusas, ¿no? Absolutamente superficiales, pero como para escaparle a ese diálogo, ¿no? A esa confrontación con los otros. Porque hablar es diálogos, es poner dos palabras en juego y animarse de algún modo a poder expresar esas palabras para poder encontrar una verdad, para poder encontrarse como personas, para poder saber lo que está pasando, ¿no? En la vida de cada uno. No se puede hablar solamente con los que nos dicen a todos que sí. Tenemos que saber construir la comunión de un mundo en el cual muchas palabras tienen que aprender a encontrar también todo lo que las une, ¿no? Bueno, este que tenemos hoy en este Evangelio es el 10º milagro de Jesús. Cierra con esto la serie de los milagros, los cuales ponen de manifiesto que Jesús no es alguien que viene por encima de la realidad, sino que es alguien que viene a remover todos los obstáculos para que la vida sea una buena noticia. Y justamente darle la voz a un mudo, como sucede hoy, es justamente decir que Jesús viene a decirnos: anuncien el Evangelio, que yo los estoy ayudando a poder comunicarlo, ¿sí? Sean una buena noticia que yo estoy enseñando, ayudando y dándoles la gracia para que la palabra que les doy dé a luz en el corazón de los demás. Muchos, y a lo largo de todos estos milagros hemos visto cómo siempre existen las dos partes, la gente que se admira de lo que Jesús hace y de aquellos que también critican la obra de Jesús como atribuyéndosela quizás a otra fuente más del maligno que de Dios. Pero Jesús siempre siguió su camino. Jesús va a decir que en toda circunstancia hay que anunciar el Evangelio, y como dirá Pablo, a tiempo y a destiempo. Él viene a sanar las llagas y las heridas humanas. Ningún dolor les ajeno, y su obra es dar vida allí donde falta. Y es por eso que también va a darnos el centro de por qué Jesús también hace todo. Al ver las multitudes, Jesús se compadecía de ellas porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Esto mueve el corazón de Jesús, y la pregunta es si el nuestro lo mueve. Me animo, aunque a veces
tenga la timidez de no saber cómo llegar al otro, a tener esa compasión que es capaz de movernos hacia el otro y hacia un encuentro amoroso con el otro. Tener compasión no significa venir de arriba hacia abajo, significa simplemente padecer con el que sufre, de par a par. Todos tenemos un dolor, todos llevamos una cruz y todos estamos invitados a la solidaridad. Jesús no habló como desde arriba yendo hacia abajo. Él se hizo pobre y conoció el dolor y el peso del dolor. Por eso también hoy Jesús nos envía y con este versículo abre la puerta a los discursos que vendrán, donde llama a que todos pongamos una parte, porque la mies es muy grande y los trabajadores son pocos. Dios quiera que nos encontremos entre esos pocos trabajadores, pero confiados de que Dios verdaderamente nos dará la palabra para poder dar a todo aquel que la necesite como buena noticia de salvación. Te bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por su santa sangre, por su santa sangre, por su santa sangre, hemos sido salvados.